El viento helado del norte de México azotaba mi rostro mientras nos acercábamos al pueblo de Santa María. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde la sierra y el desierto se entrelazaban en un paisaje árido y desolador. La misión era desmantelar un laboratorio de sustancias ilícitas que había estado operando en la región, pero el ambiente cargado de tensión me decía que iba a ser más complicado de lo que imaginábamos. La noche caía con rapidez y la oscuridad se hacía más densa con cada paso. La unidad estaba compuesta por hombres y mujeres que habían enfrentado situaciones críticas en el pasado, pero el aire gélido traía consigo una sensación de inquietud que nadie podía ignorar. La sargento Martínez, nuestra líder, nos dio las instrucciones finales en un tono firme, pero su mirada delataba también una preocupación. Recuerden que el enemigo está bien preparado y no dudará en defender su territorio. Mantengan la calma y sigan el plan. Con nuestro equipo listo y el corazón acelerado, nos desplazamos hacia el laboratorio. Al llegar, el silencio era abrumador, solo roto por el sonido de nuestras pisadas en la tierra. La construcción era una vieja casa de campo, casi en ruinas, con ventanas rotas y un aspecto desolador. Pero la actividad del lugar no dejaba lugar a dudas. Allí había algo más que solo un laboratorio. Mientras nos acercábamos, una figura apareció en la penumbra. Era un hombre mayor, con una mirada penetrante y un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. ¿Qué buscan aquí?, preguntó con una voz rasposa que resonó en la noche. Era un campesino, y aunque su apariencia era inofensiva, había algo en su presencia que me inquietaba. La sargento le respondió con firmeza: «Estamos aquí para hacer justicia. Este lugar está involucrado en actividades ilegales». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «La justicia no tiene cabida aquí. Solo hay sombras y ecos de dolor». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. ¿Acaso sabía más de lo que decía? Pero antes de poder indagar más, una bala resonó en la oscuridad. En ese instante, la balacera estalló y el caos se desató. Los narcos estaban mejor armados de lo que habíamos anticipado. Las balas volaban por todas partes y mi corazón latía con fuerza mientras buscaba refugio detrás de un viejo vehículo abandonado. La sargento gritaba órdenes, pero el sonido de los disparos ahogaba su voz. En medio de la confusión, vi a un compañero caer y luego a otros dos, y la desesperación se apoderó de mí. Me arrastré hacia el interior de una casa abandonada, buscando un lugar seguro. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire era denso y pesado. En una habitación encontré lo que parecía ser una sala de control, llena de equipos de laboratorio y documentos esparcidos por todas partes. Pero algo más captó mi atención. En una esquina, un espejo antiguo reflejaba la luz de una linterna. Me acerqué y al mirarme, vi no solo mi rostro, sino algo más. Una sombra detrás de mí, una figura oscura que parecía observarme. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado se intensificaba. ¿Qué estaba pasando ahí?, pensé mientras la lucha afuera continuaba. El ruido de las balas y los gritos se mezclaban con un murmullo que parecía provenir del espejo. Era como si el lugar tuviera memoria, una conexión con algo más allá de lo tangible. Decidí que no podía quedarme ahí. Salí nuevamente al caos. La sargento seguía dando órdenes, pero el terreno se volvía cada vez más peligroso. Los criminales parecían haberse reagrupado y la situación se tornaba crítica. En un momento de distracción vi al hombre mayor de antes, ahora en medio de la batalla, observando todo con una calma inquietante. Su mirada se cruzó con la mía y por un instante sentí que el tiempo se estaba deteniendo.
De repente todo se volvió un torbellino. Una explosión resonó cerca y la casa comenzó a temblar. Las paredes crujieron y el polvo se levantó, creando una nube que dificultaba la visibilidad. En medio del caos recordé la advertencia del campesino sobre las sombras y los ecos. La sargento me gritó que retrocediera, pero el pánico se había apoderado de mí. Sentí que la figura del espejo me llamaba, como si me ofreciera otra salida. Sin pensarlo, corrí de regreso a la sala de control. El espejo seguía ahí, reflejando la escena de horror que se desarrollaba a mi alrededor. Pero ahora, en lugar de mi reflejo, vi a varios hombres armados, sus rostros distorsionados, como si fueran sombras de un pasado oscuro. Fue entonces cuando el sonido de una bala me sacó de mi trance. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Salí corriendo nuevamente hacia la salida, donde la sargento y el resto de la unidad estaban tratando de contener el fuego cruzado. Con cada paso que daba, la figura del campesino se desvanecía en mi mente, pero sus palabras aún resonaban. Solo hay sombras y ecos del pasado. Finalmente logramos salir de esa casa. La policía había llegado y comenzaba a tomar el control de la situación. Los criminales estaban siendo capturados y el pueblo se llenaba de sirenas y luces destellantes, pero la sensación de pérdida y las sombras del espejo me acompañaban, recordándome que en esta lucha no solo luchamos contra hombres, sino contra un legado de dolor y sufrimiento. Al día de hoy, sigo preguntándome qué habrá sido eso que vi. Sin embargo, también sé que son gajes del oficio. En una ocasión, en los Altos de Jalisco, estábamos preparados para una redada. Era una operación en la que todo debía salir a la perfección, pero en el fondo sabía que nada es seguro en este mundo. Mi unidad era un grupo de hombres entrenados para lo peor. Se había reunido en un punto estratégico, un pequeño cerro que nos daba una vista panorámica de aquel pueblo. El sargento Díaz, un veterano de muchas batallas, nos dio las últimas instrucciones. Recuerden, la sorpresa es nuestra mejor aliada. No subestimen al enemigo, pero tampoco se dejen intimidar. Esto no es solo un trabajo, es una lucha que debemos ganar. Su voz grave resonaba en el ambiente tenso, y aunque todos asentimos, el miedo se asomaba en nuestros rostros. La adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. Al caer la noche, nos deslizábamos como sombras entre las casas de adobe. La luz de las farolas parpadeaba, creando un ambiente casi irreal. De repente, el sonido de una música lejana, un corrido, llegó a nuestros oídos. Era un recordatorio de que estábamos en el territorio enemigo, donde al terminar con vida o sin ella bailaban al ritmo de la misma melodía. Al llegar a la primera casa objetivo todo parecía tranquilo. La entrada estaba custodiada por 2 hombres, pero no estaban preparados para lo que les esperaba. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se tornó caótica. Las balas sonaban por todos lados y resonaban en mis oídos, mezclados con los gritos de mis compañeros y los ecos de la música que aún sonaba a lo lejos. Sentí una ráfaga pasar cerca de mi cabeza. El aire cortante y frío me recordó la fragilidad de la vida. Con cada bala que pasaba el tiempo parecía detenerse. En medio del caos logré entrar a una casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de hombres armados, sonriendo junto a montañas de dinero. En el centro, una mesa con una gran cantidad de sustancias ilícitas, pero algo más llamó mi atención. Una figura oscura en una esquina, un hombre de rostro pálido y ojos profundos como pozos sin fondo. No podía creer lo que veía, pero en ese instante el ambiente cambió, la música se detuvo y una sensación de frío recorrió mi espalda. Sin pensar apunté hacia él, pero antes de que pudiera soltar una bala, el hombre levantó la mano. No soy tu enemigo,
dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. Solo soy un observador. En ese momento sentí un estremecer como recorría mi cuerpo. ¿Qué era este hombre? Porque sentí que había algo sobrenatural en su presencia, pero antes de poder responderme, una bala resonó a mis espaldas. Fue así como todo se intensificó. Mis compañeros estaban siendo superados. Salí corriendo dejando atrás la figura. La adrenalina me empujaba a seguir adelante, a seguir luchando, pero las balas no cesaban. La oscuridad se mezclaba con el humo de los disparos y el miedo se apoderaba de todos nosotros. Logramos avanzar hacia el patio trasero, donde un grupo armado se reagrupaba. La lucha era feroz, cada uno de nosotros luchando por su vida, por la vida de nuestros hermanos. En un momento de confusión, vi a varios compañeros caer. Aquellos gritos desgarradores resonaban en mis oídos y el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. Fue en ese momento que recordé la figura del hombre en la casa y aquella advertencia de solo soy un observador. ¿Acaso todo esto era parte de un juego más grande? La lucha continuó, pero sentí que la realidad se distorsionaba. La música regresaba, pero esta vez era un lamento, un canto que parecía provenir cerca pero a la vez lejos. Miré hacia arriba y vi que el cielo se tornaba negro, como si las estrellas estuvieran siendo tragadas por la oscuridad. Mis pensamientos se mezclaban con la confusión del momento. El hombre, el canto, la lucha, la música, todo se sentía muy irreal. Finalmente la policía llegó y el caos se tornó en desorden. Los gritos y balas se convirtieron en un mar de voces ensordecedoras. El pueblo, una vez tranquilo, se convirtió ahora en un campo de batalla. Aquella presencia y su advertencia se desvanecieron en mi mente, pero su presencia permaneció como una sombra, recordándome que en esta lucha nada es lo que parece. Esa vez, mientras eran arrestados los criminales y la escena se despejaba, volví a mirar hacia el cielo y las estrellas comenzaron a brillar nuevamente, pero el canto seguía resonando en mi cabeza. Había perdido a varios compañeros, y aunque la misión había sido un éxito, el costo esa vez fue demasiado alto. Al día de hoy la lucha continúa, y con ella, aquellas sombras que nos persiguen. Formo parte de la Marina, y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí.
Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: no dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a la sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice. A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, que al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco,
Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco que en ese entonces trabajaba conmigo se acercó a mí. Me dijo, hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación, cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de gritó sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose, y en un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea dónde ir», le gritaba, y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. «Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti». La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red.
y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche
que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo.
En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones, y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. «Escuchen, la situación es delicada», dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar. Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda.
Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que contrastaba con el polvo de la carretera. Era una de esas tardes calurosas en el norte de México, donde el aire se sentía denso y la brisa apenas ofrecía alivio. Me encontraba en un convoy militar, en plena misión de reconocimiento hacia Sinaloa, una zona conocida por su alta actividad del narco.
Mis compañeros y yo éramos parte de una unidad de élite, entrenada para enfrentar situaciones extremas, pero nunca imaginé que el día de hoy marcaría un antes y un después en mi vida. El ruido de los motores resonaba en el silencio de la carretera, interrumpido solo por el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto agrietado. Miré por la ventanilla, observando los paisajes áridos que nos rodeaban. En ese momento, las preocupaciones del mundo parecían lejanas. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Sabíamos que, a medida que nos acercábamos a la frontera con Sinaloa, el riesgo aumentaba. El capitán Gómez, un hombre con una mirada firme y una voz autoritaria, se dirigió a nosotros desde la parte delantera del convoy. Recuerden, estamos en terreno hostil. Los narcos no se detendrán ante nada para proteger su territorio. Mantengan los ojos abiertos y sean cautelosos. Yo asentí sintiendo el peso de su advertencia. Era la primera vez que estaba en una operación como esta, y aunque había pasado por un riguroso entrenamiento, la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Los rumores sobre enfrentamientos previos en la zona eran escalofriantes, pero jamás pensé que podría estar en medio de uno. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Un par de ranchos abandonados aparecieron a nuestro paso, con sus cercas de alambres de púa y ventanas rotas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido del motor de nuestro vehículo y el crujir del asfalto. De repente, el capitán levantó la mano, indicando que nos detuviéramos. «Escuchen», dijo en un susurro. Todos guardamos silencio. En la distancia se escuchaban disparos. El sonido era inconfundible. Ráfagas de armas automáticas. Mi corazón en ese momento se aceleró. «Parece que hay un enfrentamiento», continuó el capitán. «Nos moveremos con cautela». Nos encontramos en una encrucijada. Si continuábamos, podríamos entrar en fuego cruzado. Si retrocedíamos, podríamos ser considerados como cobardes. Pero la decisión fue rápida y avanzamos. Con el motor rugiendo continuamos por la carretera, pero esta vez con más precaución. El ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que nos acercábamos al origen de los disparos, el paisaje se tornó más caótico. Podíamos ver vehículos abandonados, marcas de balas en las paredes y, lo peor de todo, cuerpos tendidos en el suelo. El horror de la escena me golpeó con fuerza. Eran hombres jóvenes en su mayoría, que habían caído en medio de un conflicto que ni siquiera les pertenecía. «Deténganse», gritó el capitán. Nos estacionamos detrás de un vehículo volcado protegiéndonos de la línea de fuego. «Necesitamos evaluación», dijo el mismo capitán. Un grupo de soldados se preparó para avanzar mientras otros cubrían sus movimientos. Yo formaba parte del equipo de apoyo, con mi rifle en mano y la mente centrada en la misión. Pronto un par de soldados se acercaron a la escena del tiroteo, y en cuestión de minutos, el sonido de los disparos se hizo más intenso. «¡Regresen!», ordenó el capitán cuando una serie de disparos resonaron cerca de nosotros. Una ráfaga de balas hizo que nos agacháramos instintivamente. La situación se estaba volviendo crítica. La adrenalina corría por mis venas, y cada latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Los hombres que se enfrentaban en la carretera eran narcos, bien armados y organizados. Podíamos ver cómo se movían ágilmente entre los vehículos, utilizando todo lo que tenían a su disposición como cobertura. Era un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo. «No podemos quedarnos aquí», dijo el capitán con su voz firme. «Necesitamos establecer una línea de fuego y neutralizar la amenaza». Con gran esfuerzo avanzamos hacia la posición más favorable. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero logramos establecer un perímetro.
Desde allí comenzamos a devolver el fuego. Recuerdo cada disparo que hice, cada ráfaga que salió de mi arma. La concentración era vital, pero la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeaba con cada segundo que pasaba. La batalla continuó por lo que pareció una eternidad. La oscuridad comenzó a caer y los faros de los vehículos iluminaban la escena caótica. Los narcos, en un intento desesperado por salir, comenzaron a retroceder. En ese momento un grito desgarrador resonó en el aire. Un soldado de nuestro equipo había caído. El pánico en ese momento se apoderó de nosotros. ¡Médico!, gritó el capitán, pero el caos era abrumador. La batalla seguía y cada uno de nosotros sabía que no podíamos dejar de luchar. La vida de nuestro compañero dependía de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Con cada disparo que intercambiábamos, la situación se volvía más desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego enemigo comenzó a disminuir. Al parecer los narcos se estaban retirando. ¡Avancen, avancen!, ordenó el capitán. Con cuidado nos movimos hacia adelante, la tensión en el aire aún palpable. El cuerpo de nuestro compañero yacía en el suelo, y el dolor por su pérdida ya comenzaba a sentirse en nuestros corazones. Al llegar a la escena del tiroteo encontramos más cuerpos. La brutalidad de este enfrentamiento entre cárteles se hacía evidente. Miré a mi alrededor y vi el horror y la destrucción. Era un recordatorio escalofriante de lo que enfrentábamos. La lucha no solo era contra el narco, sino contra un sistema que parecía estar diseñado para perpetuar este ciclo de caos. El capitán se agachó junto al cuerpo de nuestro compañero, y una fría sensación de pérdida me invadió. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero esos minutos se sentían como horas. A medida que el silencio caía y la noche se hacía presente, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. La guerra nos había marcado, y la vida que conocía antes de ese encuentro se había desvanecido. Finalmente el convoy se reunió. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. La carretera hacia Sinaloa no solo era un camino lleno de polvo y peligro, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las decisiones que tomamos. Mientras nos alejábamos de la escena, el peso de la realidad se asentó en mis hombros. No podía olvidar lo que había visto y lo que habíamos vivido. El enfrentamiento contra el narco, y aunque habíamos ganado una pequeña victoria, sabíamos que el conflicto estaba lejos de terminar, y así ha sido, un ciclo sin fin. La noche era inquietante y silenciosa, el tipo de oscuridad que parece engullirlo todo. Había estado en muchas misiones, pero esta era particularmente tensa. Mi escuadrón estaba desplegado en una zona rural, en un área donde la presencia del narcotráfico había crecido como una maleza sin control. Habíamos recibido informes de un cargamento importante que se estaba moviendo esa noche, y nuestra tarea era interceptarlo. Nos encontrábamos en un pequeño claro, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el viento. El aire estaba impregnado de humedad, y la sensación de ser observados era casi palpable. Mis compañeros, el sargento Torres y el soldado González, compartían mi inquietud. Había algo en el ambiente que nos hacía sentir vulnerables, como si la selva misma estuviera al tanto de nuestra misión. Recuerden, la comunicación es clave. Si vemos algo sospechoso, nos mantenemos juntos, ordenó el sargento. Nosotros asentimos, aunque el silencio de la noche se sentía opresivo. La única luz provenía de nuestras linternas, que iluminaban brevemente los rostros tensos de mis compañeros. Después de avanzar un par de kilómetros, llegamos a un camino de tierra. Era el lugar donde se esperaba que los narcos realizaran el intercambio. Nos ocultamos detrás de un grupo de arbustos, esperando a que llegaran. El tiempo pasó lentamente, y el único sonido que rompía la inquietud era el crujir de las hojas bajo nuestros pies.
De repente el silencio fue interrumpido por el sonido de motores acercándose. La tensión se intensificó. Con señas nos preparamos para actuar. A medida que los vehículos se acercaban, pude ver que eran camionetas grandes, llenas de hombres armados. Había al menos una docena de ellos, todos con un aire de confianza que solo proviene de saberse impunes. El sargento nos indicó que esperáramos. Nos mantuvimos en silencio, conteniendo la respiración mientras los hombres comenzaban a descargar cajas del vehículo. La luz de las linternas reflejaba en sus rostros y pude ver el brillo de sus ojos, llenos de una mezcla de ambición y caos. Eran personas que habían cruzado límites que muchos no se atreverían a imaginar. En ese momento, un sudor frío corrió mi espalda. Había un hombre en particular alto y musculoso, que parecía ser el líder. Su actitud era arrogante, y su sonrisa resonaba en la oscuridad como un eco siniestro. No era solo un narco, era un depredador y sus hombres eran sus presas. «Vamos a hacer esto rápido, ¿qué?», dijo el líder, mientras sus hombres comenzaban a abrir las cajas. «No tengo toda la noche». La tensión era palpable, y sentí que el tiempo se detenía. Sabía que debíamos actuar, pero la lógica me decía que había algo más en juego esa noche. Cuando finalmente el sargento dio la orden, nos lanzamos al asalto. «¡Ahora!», gritó, y el sonido de disparos llenó el aire. La sorpresa fue total. Los narcos no esperaban un ataque. Algunos de ellos cayeron al suelo antes de poder reaccionar, pero otros, armados hasta los dientes, comenzaron a disparar hacia nosotros. El caos se desató. Los gritos de dolor y miedo se mezclaban con el eco de las balas. Me agaché detrás de un árbol intentando encontrar un ángulo desde el cual pudiera disparar. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que estaba en medio de una batalla que podría cambiarlo todo. A medida que el fuego cruzado continuaba, vi cómo el líder de los narcos organizaba a sus hombres, gritando órdenes. Era como si estuviera en su elemento disfrutando del caos. La rabia se apoderó de mí, y en un momento de claridad decidí que debíamos detenerlo. Sin pensarlo dos veces corrí hacia él utilizando la confusión a mi favor, pero en el camino algo me hizo detenerme. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, una especie de alarma que no podía ignorar. Miré a mi alrededor y vi que en la oscuridad entre las sombras había más hombres de los que habíamos anticipado. Estaban flanqueando nuestro grupo, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. No solo estábamos enfrentándonos a un grupo de narcotraficantes, había algo más, una sensación de que estábamos siendo cazados. De repente un grito desgarrador rompió en el aire. Era González. Lo vi caer al suelo, con una herida en el abdomen. «¡Ayuda!», gritó, mientras los narcos se acercaban a él. El sargento y yo corrimos hacia él, pero el líder de los narcos se interpuso en nuestro camino, con una sonrisa macabra en su rostro. «¿De verdad creen que podían venir aquí a interrumpir nuestro negocio?», dijo mientras se acercaba a González, que yacía en el suelo, incapaz de moverse. En un instante se agachó y con una frialdad aterradora le disparó. El sonido del disparo resonó en la noche, y el eco fue como un golpe en mi pecho. La rabia y el terror se apoderaron de mí. No podía dejar que eso quedara impune. Con una determinación renovada apunté mi arma hacia él, pero antes de que pudiera disparar, sentí una mano en mi hombro. Era el sargento con una expresión de desesperación en su rostro. «¡Retrocede!», gritó. «¡Están rodeados!». En ese momento vi a más hombres salir de las sombras, flanqueando nuestro grupo por todas partes. Estábamos atrapados, y la realidad se hundió en mi mente como una piedra. No había salida, y la idea de ser capturados por ellos me llenó de un miedo profundo. A pesar de la desesperación, el sargento intentó mantener la calma. «¡Retirada ahora!», ordenó, y comenzamos a retroceder.
cubriendo nuestras posiciones mientras nos alejábamos del fuego cruzado. No fue fácil. Cada paso era un recordatorio de lo vulnerable que éramos en ese momento. Logramos llegar a un pequeño claro, donde la oscuridad parecía ser nuestro único refugio, pero el terror no se desvaneció. Sabía que los narcos nos seguían, y el sonido de sus voces resonaba en la noche, como un recordatorio constante de que estábamos siendo cazados. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento, con la mirada fija en la oscuridad, respondió: debemos mantenernos unidos. No podemos permitir que nos atrapen. Tienen el número, pero tenemos la ventaja del terreno. Mientras nos preparábamos para lo peor, el sonido de pasos se acercaba. La tensión en el aire era insoportable. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, y la adrenalina fluía por mis venas. Nos escondimos detrás de unos arbustos, esperando el momento adecuado para actuar. De pronto, la figura del líder de los narcos apareció en la luz de la luna, acompañado de un grupo de hombres. «Sabemos que están aquí», gritó con su voz resonando en la noche. «No se escondan, solo quieren hacer esto más interesante». La risa de sus hombres resonaba, y el terror se apoderaba de mí de nuevo. Era un juego para ellos, una cacería, y nosotros éramos las presas. En ese momento comprendí que no solo luchábamos por nuestra vida, sino que estábamos en medio de una tormenta de caos que iba más allá de nuestra comprensión. El sargento tomó una decisión rápida. «Vamos a flanquearlos. Si logramos atraer su atención, podemos salir de aquí vivos». Asentí, aunque sabía que era una apuesta arriesgada. Nos movimos en silencio, tratando de permanecer en las sombras, mientras nos acercábamos a la posición de los narcos. Cuando finalmente estábamos en posición, el sargento dio la señal. Disparamos con todas nuestras fuerzas, y el caos se desató una vez más. Los narcos comenzaron a gritar y disparar hacia nosotros, pero esta vez estábamos en una posición estratégica. Al menos eso creía. Mientras intercambiábamos disparos, y como algunos de los narcos caían, pero el líder seguía en pie, su sonrisa macabra aún presente. «Eso es todo lo que tienen», gritó antes de disparar hacia nosotros de nuevo. La bala pasó silbando cerca de mi cabeza, y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que la batalla continuaba, la sensación de desesperación crecía. Sabía que no podíamos mantenernos en pie por mucho tiempo. La falta de refuerzos y el número creciente del narco comenzaba a pesar en nuestras mentes. En medio de todo, el sargento fue golpeado en el brazo. Un grito de dolor escapó de sus labios. «Retirada», ordenó, pero sabía que el tiempo se nos estaba acabando. La lucha se volvió frenética. Comenzamos a retroceder disparando a ciegas, mientras intentábamos abrirnos paso. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y la sensación de ser cazados se intensificaba. Cada grito, cada disparo era un recordatorio de que estábamos en el borde de un abismo. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero no sin pérdidas. La imagen de González y el sargento herido me perseguiría durante mucho tiempo. Había sido una noche de terror, una experiencia que había revelado la crudeza de un momento de caos que no tenía fin. La situación con el narco no solo se libraba en las calles, se manifestaba en el corazón de cada hombre que había sentido el dolor de perder a un compañero. Mientras el primer rayo del sol comenzaba a asomarse en el horizonte, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Enfrentamos a un enemigo que no solo había luchado por el control de un territorio, sino que también se alimentaba del miedo y la desesperanza. El terror que habíamos experimentado aquella noche es un recordatorio constante de que esta situación no se limita al campo de batalla. A menudo se encuentra en los rincones más oscuros de la humanidad, en las decisiones que tomamos y en las vidas que se pierden en el camino. Historias de terror de la internet.